El coche de Nigiteye estaba lleno, notó Izuku. Antes de hoy, que Nigiteye pudiera llevar a 4 personas era una fantasía. Como mucho, solo estaba él mismo, Nigiteye, y un desafortunado acompañante. Muy pocos hombres y mujeres podían soportar la terrible experiencia. Pero hoy, Gran Torino y Setsuna se unieron a ellos. Si hoy no hubiera sido un día tan importante, dudaba que alguno de los dos hubiera cedido. Después de todo, incluso los viajes gratis tienen un costo. Hicieron el trayecto en silencio. Setsuna, bendita sea, nunca había tenido la desgracia de experimentar tal imprudencia, y la constitución de Torino no era la de antes. La tensión ya era alta, y los giros bruscos y las paradas abruptas de Nigiteye podían partir en dos la meditación de un monje. Su silencio era su arma. No podían asustarse si no hablaban. En cuanto a Izuku, él simplemente estaba ansioso. Izuku hizo crujir todas las articulaciones de su mano, avanzando hacia el codo, el hombro y finalmente el cuello. Soportó la mirada mortal que Setsuna le lanzaba desde el asiento trasero, su rostro pálido como un fantasma visible en el espejo retrovisor. Las grietas rompieron su silencio honorario. Como discípulo principal de Nigiteye, se le había otorgado el honor de la escopeta, lo que solo significaba que tenía una vista en primera fila de la locura de Nigiteye. Sinceramente, hubiera preferido cambiar con Torino. De esa manera, al menos podría estresarse con Setsuna juntos. Hoy era el día. A casi 5 años del aniversario, Izuku estaba a punto de entrar en la UA por primera vez. Eran los salones en los que Gran Torino solía enseñar, en los que Nigiteye solía estudiar, en los que All Might solía prosperar, aquellos con los que había soñado toda su vida. Incluso el solo pensamiento tenía un gran peso, uno que hizo que su corazón se encogiera y le picara. Sin saber qué hacer con la mano, abrió el teléfono para comprobar si había mensajes nuevos. Se mordió el labio y no encontró ninguno. Decidió releer los mensajes recientes. Lemillón. Ve a buscarlos, tigre. Me aseguraré de saludarte cuando te vea en los pasillos el próximo semestre. Shoto. Me pregunto en qué consistirá la prueba. Mi padre me dijo que antes era como una competición de atletismo, pero al parecer ha cambiado por completo. Mamá. Buena suerte, cariño. Te voy a hacer un pastel cuando llegues a casa. Has trabajado muy duro, estoy segura de que te irá genial. Mua 3. Setsunasaurus. Espera, ¿dónde nos reuniremos? En Niguteye. Izuku se detuvo en los dos últimos, leyéndolos 2 y 3 veces. El solo hecho de verlos le producía un cálido rubor en el pecho, aliviando su pulso y calmando la ansiedad que le atenazaba el corazón. Mientras que el mensaje de su madre estaba lleno de amor, el de Setsuna estaba casi vacío en comparación. Sin embargo, ambos ocupaban lugares similares en su corazón. Su amiga le transmitía su apoyo con sus acciones, en lugar de palabras. Era algo con lo que podía identificarse. En cuanto a los dos textos anteriores, hicieron lo contrario. Su espíritu competitivo le picaba y crepitaba como una llama en el pecho. Su Kirk coincidía con sus sentimientos uno por uno, incluso con las contradicciones. One for All no pestañeó ante sus emociones paradójicas. Dentro de Izuku, siempre había existido como una llama y un océano de todos modos. Ronroneaba como un motor, y Pando junto con su emoción como un acelerador a fondo. Era parte de su cuerpo y sus sentimientos a la vez, su sangre y su mente. Era genial, fluyendo con su madre y Setsuna, pero caliente, parpadeando con Mirio y Shoto. Los amaba por su apoyo, junto con todos los demás que alguna vez habían creído en él. Los Tokages, los Utsusimi e incluso la señora Fujimaki le desearon suerte, incluso si Sasami había sido sometida al hacerlo. Sin embargo, a pesar de tantos buenos deseos, solo uno hizo que su corazón se encogiera. Terapeuta Fuji. Recuerda, el éxito no siempre está garantizado. Has trabajado duro, pero si llega la desgracia y fracasas, no será el fin del mundo. Eres un soldado, muchacho, y aunque eso no pueda salvarte de ser derribado, garantizará tu determinación para levantarte de nuevo. Buena suerte y que Dios te acompañe, Izuku. Le dejó una sensación de decepción. El hombre era dulce como el azúcar, pero su razonamiento lógico y pragmático no ayudó a su conciencia hoy. Por supuesto, Izuku comprendió a gran escala que no tenía garantizado un lugar en el curso de héroes de la OA, pero estaba preparado.
Tal vez más que nadie. Solo en los últimos 8 meses, había crecido a pasos agigantados con sus habilidades. Ni siquiera había considerado perder hasta que el Dr. Fujimaki lo mencionó. Estaba seguro de sí mismo. No era raro que se sintiera así, pero con la forma en que su autoestima subía y bajaba como la luna, Izuku supuso que había ganado el premio gordo en esta ocasión. El entrenamiento lo hacía sentir bien. Y el entrenamiento había sido mejor que nunca desde que Togata se había unido a Nigiteye como aprendiz de pleno derecho. Aún así, Izuku estaba tambaleándose. Si hubiera estado en un estado mental peor que el que estaba ahora, se estaría mordiendo las uñas, blanco como una sábana. Otra cosa que lo hacía sentir bien era el espejo retrovisor. Al mirarlo, recordaba a su querida amiga, pálida y con náuseas. Si bien sus nervios parecían abundantes, la forma de conducir de Nigiteye solo los exacerbaba. En realidad, ella también tenía mucha confianza. Estaba en la mejor forma de su vida y sus posibilidades no eran menores que las de él. Izuku sonrió para sí mismo. Ella había recorrido un largo camino desde la escuela secundaria. Por más ansiosa que pareciera en la superficie, él podía ver la forma en que sus hombros se mantenían firmes, su mirada fija al frente. Sus cejas, lindas y prolijas, tenían un fruncimiento concentrado. Las ondas hasta los hombros refractaban la luz, ardiendo viridiscentes al sol, y su simple existencia lo calentaba. Nunca había pensado que se veía mal, pero era agradable verla completamente natural de nuevo. Se sentía como si un mal capítulo de un buen libro finalmente hubiera terminado. Pero no eran solo ellos los que habían crecido. Mirio había completado su segundo año como el mejor de su clase, y Shoto finalmente había comenzado a controlar su fuego. Sus amigos, y vaya, cómo le encantaba decir eso, estaban prosperando. Él, a pesar de muchas dificultades, estaba prosperando. Así que cuando salió del coche, hombro con Setsuna Tokage, no sintió náuseas. No fue una sensación abrumadora, ni premonitoria ni desalentadora. Claro que se le encogió el corazón, pero cuando no lo hizo... ¿Entonces qué hacemos a partir de aquí?, preguntó Izuku, mirando a su alrededor. El campus era impresionante. Grandioso, pero de hormigón y funcional. Parecía una academia de héroes de primera. Su orgullo residía en su eficacia simple y expansiva. Veredas anchas para estudiantes más grandes, entradas enormes e infraestructura atractiva. Incluso los bancos eran impresionantes, ya que daban cabida a todos. Ningún edificio tenía menos de 5 pisos, pero ni siquiera los más altos se alzaban imponentes. Me inspiraban más que intimidaban. Sí, algún día tú también podrás alcanzar esas alturas y te mostraremos cómo. Como si las dificultades de la vida no estuvieran tan lejos de tu alcance aquí. ¿Ves ese edificio de allí?, preguntó Nigiteye, señalando un edificio cuadrado y bajo que se encontraba a su izquierda. Los dos aspirantes a héroes asintieron. Los registraremos, haremos el papeleo y luego comenzarán con los exámenes de conocimientos. Luego nos reuniremos en, ¿es ese el edificio, Zoraiko? Todos miraban de izquierda a derecha, observando un edificio extraño. El césped que rodeaba las instalaciones era escaso, en su mayoría tierra, y había zanjas de construcción esparcidas por la propiedad. El edificio en sí se destacaba, dado que era mucho más cilíndrico que cualquier otro. Mientras que el edificio mencionado anteriormente era un ladrillo de hermoso vidrio, este edificio era un cono de hormigón. Izuku casi lo confundió con el estadio del festival deportivo, pero tenía una cuarta parte de su tamaño. La estética era espartana. Ninguna decoración estropeaba las paredes lisas. Los únicos indicios de detalle se encontraban antes de la entrada. Estatuas de hormigón, cada una de un color crema uniforme, que daban la bienvenida a todos los que se atrevían a acercarse. Eran de héroes, sí, pero no de los que Izuku reconocía. Llevaban escudos en la cadera, lanzas a la espalda y cascos helénicos con penachos de pelo de caballo sobre la cabeza. De no haber sido por las icónicas capas que llevaban, Izuku podría haberlos confundido con antiguos gladiadores. ¿Eran estos héroes romanos? Sí, ¿no has consultado el folleto? Lo construí todo en el transcurso de un mes, solo para la prueba, dijo Gran Torino, apoyándose en su bastón. Al igual que Nigiteye, llevaba su traje de héroe.
Aunque a diferencia de Nigiteye, se destacaba como un pulgar dolorido. Una extraña sensación nació en las entrañas de Izuku, uno que le costó identificar. Era como una quimera de nervios y paranoia, pero no era estrictamente negativa. También tenía curiosidad y estaba emocionado. La estructura no encajaba con su imagen mental de UA, y estaba emocionado por descubrir cuál era su propósito. Está bien. Allí es donde se realizará la prueba principal. Estaremos allí para apoyarlos, pero no podemos ayudarlos. Después de que los registremos, todos estarán solos, dijo Nigiteye. No se ponga nervioso, señor. No es como si fuera a ayudarme aunque pudiera, dijo Setsuna, con una pequeña risa flotando en su voz. Nigiteye al menos tenía la vergüenza de sentirse un poco avergonzado. Su corta relación con Setsuna había disminuido con los años, pero nunca había llegado a apreciarla al máximo. Aún así, incluso él podía reírse de su propia actitud a veces. Se quedó allí un momento, recibiendo el leve insulto en la barbilla, antes de que una pequeña sonrisa se asentara en su rostro. Colocó las manos sobre los hombros de ambos y los acercó lo suficiente para susurrarles al oído. Buena suerte, ya te has ganado tu lugar en mi mente. Incluso tú, Hirlie. Funcionó. Los efectos persistentes de la conducción de Nigiteye se drenaron del sistema de Setsuna justo cuando Izuku sintió que esa paranoia curiosa se desvanecía. Solo entonces se dio cuenta de que iban a tomar exámenes serios. Aunque estudiaba mucho, así era él. No había dedicado energías específicas a dominar el material esperado de UA. Solo podía esperar que lo que sabía cubriera las bases. En cuanto a Setsuna, su sonrisa de tiburón característica apareció en su rostro, tan confiada y feroz como siempre. Amigo, vamos a dejar a estos nerds en ridículo. He revisado el material del examen 5 veces. Pan comido. Bien. Eres una buena luchadora, nena, pero temía que te perdiéramos por culpa de los estudios, dijo Gran Torino, seco y sin un rastro de sarcasmo en su voz. Ella se giró hacia él, con las mejillas sonrojadas y la mandíbula abierta. Disculpe. Dijo ella, antes de que Nigiteye la callara. Vamos a llegar tarde a este ritmo. Vamos a registrarnos, dijo, marchando hacia el edificio cuadrado. Torino no tardó en seguirlo, dejando atrás a Setsuna, que estaba enfadada, y a Izuku, que reía. Cuando abandonaron a los niños con su tardanza, la multitud se hizo más densa, impidiéndoles ver a sus maestros. Setsuna todavía estaba furiosa, no quería seguirlos, pero cuando la multitud comenzó a empujarlos y a apartarlos con los codos, Izuku tuvo suficiente. Agarró el bíceps de la niña y comenzó el peligroso viaje para alcanzarla. Reprimió un escalofrío cuando el contacto envió una descarga a lo largo de su brazo, provocando chispas en su cerebro y enturbiando sus pensamientos. Ella envolvía su mente cada vez que se tocaban de esa manera. Los pensamientos sobre ella se cernían sobre él como una niebla opresiva. Una neblina que hacía que su corazón se acelerara un poco más y que la sangre bombeara un poco más rápido. Era un flechazo. Uno que él había aceptado, pero que no apreciaba. Hacía que estar con ella fuera difícil, especialmente cuando entrenaban. Claro, los golpes de refilón y los golpes rozantes no lo afectaban, pero Izuku siempre perdía cuando luchaban. Lo hundía funcionalmente, pero también emocionalmente. La adoraba, pero a veces lo nublaba y le quitaba el sentido. Especialmente en esos momentos, cuando estaban solos, salvo por extraños, cuando todo en lo que podía pensar era en ella y no en su entorno. Sus sentimientos a su alrededor fluctuaban como las corrientes del océano, salvajes e indomables en un momento, tranquilos y serenos al siguiente. E incluso en los mejores momentos, dolía, porque no estaba destinado a ser así. Él le deseó lo mejor y sabía que probablemente él no sería así. Sus pensamientos se volvieron pesados mientras se abrían paso entre la multitud y encontraban a Nigiteye esperándolos con los brazos cruzados y un pie inquieto que golpeaba el suelo. Torino lo miraba de forma extraña. Y solo entonces Izuku se acordó de soltar el brazo de Setsuna. Su rostro apuntaba a todas partes excepto al suyo mientras pasaba junto a él y se unía a Torino para archivar el resto de su papeleo. Mientras lo hacía, hubo un breve momento en el que las únicas personas que pudo ver fueron Nigiteye y Setsuna.
Fue uno de esos ataques sorpresa que la mente inconsciente usa contra la consciente. La yuxtaposición entre Migiteye y Setsuna lo golpeó como un martillo. Los cables de su cerebro se encendieron y el deseo devorador de revelar su secreto despertó. En los primeros días, no lo había considerado. Su vida con Migiteye y su vida con Setsuna se habían dividido, separadas por las circunstancias. Incluso si hubiera querido, no podría haberlo hecho. Todo era un peligro, un posible detonante, y solo hablar de lo que había sucedido lo habría llevado al límite. Había sido un miedo con una vida media corta. Pasaron los años e Izuku descubrió que el dolor lo molestaba cada vez menos. Y para cuando Setsuna llegó al gimnasio de Migiteye, podría haber sido capaz de contarle toda la historia. Sin embargo, algo lo detenía, algo más grande que él mismo. En cierto modo, sin embargo, la culpa recaía directamente sobre sus hombros. Nunca le había dicho toda la verdad sobre su don, y sus defectos personales podían ser señalados por ello. Él podía recordarlo como si fuera ayer, el puente. Lo miserable que había sido él, ellos, y cómo ella había reunido el poder para salvarle la vida. Sin embargo, incluso ahora solo podía ofrecer medias verdades y alusiones. Su incapacidad para sincerarse no era sencilla. Podía consolarse un poco con su complejidad y peso, pero al final seguía siendo culpa suya. En los últimos tiempos, cuando estaban solos y cerca, las palabras se le quedaban en la lengua. Oye, ¿sabías que tengo el mayor don del país? Olmigd me lo dio segundos antes de morir, podría decir Izuku, y entonces su propia franqueza marchitaría su hipotética admisión. Lo intentaría de nuevo en otro momento, en otro lugar, pero nada escaparía de sus labios sellados. El símbolo de la paz me dio su poder, y Migiteye me ha estado entrenando para ser su reemplazo. Arena en su lengua. 8 personas viven dentro de mí, y nuestras 9 misiones en la vida son destruir a un jefe criminal vegetativo. Ash. Yo era el niño por quien Olmigd se suicidó para salvarlo. Ahora tengo que asumir su misión. Ojin. Setsuna era muchas cosas. Razonable, por un lado. Divertida. Inteligente, talentosa y dedicada. Brillante. Sin embargo, no era fácil hablar con ella sobre temas tan personales. El simple contacto visual lo hacía estremecer, por ejemplo. El poder que ella tenía sobre él era tan grande como la peculiaridad que dormía en sus entrañas, y eso sin contar el efecto que su piel tenía sobre él. No sabía qué decir. Ninguno de esos sentimientos era nuevo, solo que habían empezado a cobrar sentido en su cerebro en los últimos meses. Era simplemente difícil. Izuku no tenía ni idea de cómo había sucedido. Ella siempre estaba cerca de él, no más allá de unos pocos milímetros, y él nunca había tenido un problema. De hecho, había recibido con agrado su calidez como una paz mental que no podía encontrar en ningún otro lugar. Sin embargo, un día, esos milímetros antes insignificantes se sintieron demasiado cerca, esa cálida presencia abrasadora y distractora. Fue en ese momento cuando decidió que ella merecía saberlo. Izuku estaba casi avergonzado. Ella había pasado por tantas cosas con él que debería haber sido trivial. El hecho de que ya estuviera al tanto debería haber ayudado. Sus sospechas eran obvias. Para ella, ya existía una conexión concreta, y todo lo que Izuku tendría que hacer era tirarle un hueso. Setsuna podría averiguar el resto. Sin embargo, no fue solo la vergüenza y la incomodidad lo que le impidió compartir su secreto, sino el propio One for All. A medida que el grupo comenzó a caminar hacia el edificio, la necesidad de contarle floreció, creciendo desde un simple árbol joven hasta convertirse en un joven Yggdrasil. Entonces se volvió hacia ella, y las palabras de sus labios se derramaron como una represa desbordada. Colocar. Alto. Gritó 5, manifestándose a su lado. Los compañeros de Izuku lo miraron confundidos. Era como si le hubieran metido una burbuja de aire en la garganta, como si su silencio hubiera sido coaccionado y forzado. Vamos, chico, sabes que es una mala idea, dijo 5, agarrando con fuerza el hombro de Izuku. Ella ya está hasta las rodillas en nuestra mierda, y cuanto más caiga, más probabilidades tendrá de lastimarse. All for One puede estar con soporte vital, pero incluso como vegetal se las arreglaría para lastimarte. A través de ella.
Sus palabras resonaron con poder, como si una segunda voz de pura energía se superpusiera a la suya. Sin embargo, la energía no carecía de tono ni de forma. Tenía un movimiento físico en sus entrañas, balanceándose como un barco. Ese balanceo era celoso y no quería nada más que mantener la verdad cerca de su pecho. Uno para todos, como siempre lo hacía cuando lo intentaba, lo hizo callar. 5 no solo hablaba por su propia voluntad, sino por la de todo el Kirk. Todos los examinados, por favor, preséntese en el piso que le corresponde para comenzar la prueba. Comienza en 10, dijo un altavoz, salvando a Izuku de las miradas confusas de su grupo. Una buena parte de los estudiantes salieron del vestíbulo. Si Izuku no estuviera tan abrumado por el conflicto interno, podría haber disfrutado de echar un vistazo a sus posibles compañeros y a sus profesores. Tal como estaban las cosas, se alegró cuando Nighteye le puso el papeleo en la mano. Mientras él completaba rápidamente el papeleo, 5 permaneció detrás de él y lo sermoneó. Niña, lo siento. Lo sé, lo sé. Te sientes mal y quieres que ella sepa la verdad, lo cual es cierto. Pero es como si olvidaras los peligros de estar en el círculo íntimo de One for All. Hay menos de 20 personas vivas que saben sobre nuestra peculiaridad, y debería seguir siendo así. Decirle a Mirio nuestro nombre no contaba, pero incluso eso era casi demasiado. Cada nueva incorporación es una brecha de seguridad para nosotros y un riesgo personal para ellos. Si le hubieran preguntado, Izuku habría negado lo mucho que empezó a presionar con fuerza el bolígrafo sobre su firma. Izuku amaba a One for All sin fin. Había sido parte de él durante tanto tiempo, y una parte tan importante de él, además. Se juró a sí mismo que lo respetaría, e hizo 1001 promesas en su nombre, pero eso no significaba que no pudiera frustrarlo. Especialmente a Banjo. 5, pensó Izuku, proyectando sus pensamientos tan alto como pudo. Ahora soy fuerte. Ahora somos fuertes, los dos. Casi puedo vencer a Nighteye, y Setsuna se acerca cada día más a Gran Torino. Nosotros, especialmente ella, podemos manejarlo. Esos son combates, chico. Lo sabes. Eres bueno, pero no eres ni la mitad de bueno que ellos en su mejor momento, y de ninguna manera son los más fuertes. Incluso All Might se mostró cauteloso al respecto, y él era el más fuerte. Esto ni siquiera debería ser una discusión. La amas, así que no la pondrás en peligro más de lo que ya lo hemos hecho. Así es como All Might se mantuvo vivo durante tanto tiempo. Desechó estos sentimientos por un mundo mejor. Hizo falta más fuerza para no perforar el papel de un tirón que para hacerlo. Por fuera, todo lo que alguien podría ver era un tic, pero por dentro, Izuku estaba furioso. Fuego y azufre lo ardía en el cuerpo mientras entregaba su documentación. A cambio, la recepcionista le entregó un número, el 5, para su piso de pruebas. Se reunió con Setsuna, frío como una piedra a la sombra, y vio un 4 en su mano. 5, pensó Izuku entrecerrando los ojos. Sal de mi cabeza. El vestigio hizo una mueca y levantó las manos en señal de rendición. Oye, lo siento, amigo. Solo estoy tratando de aclararte las cosas. No, lo entiendo. Pero, de todas formas, quítate de mi cabeza. Pero, fue necesaria una extraña combinación de parpadeo, flexiones de abdominales y agitación de uno para todos, pero segundos después, 5 se desvaneció. Listo, dijo Izuku, volviéndose hacia ella. Ella se sobresaltó, sorprendida de que le hablaran. ¿Sí? Mientras 5 se dispersaba, las palabras se le espesaban en la lengua como humus. Era como si la verdad estuviera a un lado de una puerta de 1 metro de espesor, y todo lo que podía hacer era golpear y rogar que la abrieran. Esa frustración seguía ardiendo en su interior, pero quemaba un fuego inútil. Suspiró. Buena suerte. Le hizo una reverencia seria a Nighteye y Torino, y luego se unió al último grupo de rezagados mientras se dirigían al 5.º piso. Gran parte de lo que dijo el supervisor no le quedó en la cabeza, su mente estaba en otra parte. Para él, era como si en un momento estuviera en un ascensor y al siguiente tuviera en la mano una delgada pila de papel y un bolígrafo, con el espacio reservado para su nombre lleno. Solo entonces, cuando todos ya habían empezado a escribir en sus exámenes, Izuku se dio cuenta de que se trataba de una prueba de fluidez en inglés. Lamentablemente, no requirió de mucho esfuerzo mental.
Era solo de nivel medio e Izuku ya hablaba inglés a la perfección. Lo dejó casi aburrido, como si estuviera haciendo un examen en su lengua materna. Le dejó suficiente espacio para que sus pensamientos siguieran vagando. 5 no estaba equivocado. Pero él tampoco. Setsuna caminaba por una delgada línea, aprendiendo junto a Izuku y sus mentores. Su cercanía había sido inocente e inofensiva al principio, pero a medida que comenzó a pasar más tiempo con ellos, parecía sentirse cada vez más como un miembro del equipo. Ese era un pedestal muy peligroso para colocar la cabeza, especialmente cuando la alineación del filo de la guillotina era tan misteriosa. Setsuna se había unido a ellos, confiaba en ellos, pero no entendía del todo el riesgo. Ser parte del grupo de One for All era peor que ser un héroe normal. Algunos héroes, a lo largo de sus carreras, desarrollaron rivalidades y némesis. Muy pocos llegaron al juego ya en guerra con un villano, y absolutamente ninguno comenzó con un supervillano a cargo. Setsuna sería una heroína magnífica. Pero su vida sería extraordinariamente difícil debido a la compañía que mantenía. La frustración de antes se había desvanecido, pero ahora, en su lugar, nació una profunda negatividad. Cuando Izuku pasó al siguiente examen, matemáticas, la culpa comenzó a acosarlo. Si no hubiera sido álgebra 2, un tema que dominaba hace años, Izuku dudaba que hubiera podido aprobarlo tan fácilmente como lo hizo. La habían cagado. Setsuna solo pasaba unas pocas horas a la semana en el almacén, pero eso solo era suficiente. Deberían haberle dicho en el momento en que se unió, en el milisegundo en que entró al gimnasio. Cuanto más lo pensaba, más jodido estaba todo. Era como alistarse en el ejército como empleado de oficina, sin saber que estarían destinados en una zona de guerra. La ciencia era el siguiente paso. La Tierra, para ser más específico. Las placas tectónicas, las bóvedas de magma y la clasificación de minerales eran una cuestión de último momento, incluso ahora que la culpa de Izuku crecía en espiral. No había nadie más confiable que ella. Esa era la mejor manera en que podía expresarlo. Ella había hecho mucho más que el mínimo indispensable, superando todas sus expectativas sobre otra persona. Si había un solo ser humano al que preferiría no mentirle nunca, ella estaría en la conversación junto a su madre. Ella casi perdió una pierna por él, incluso él casi recibió una bala por ella. ¿Cuánto más necesitaban crecer para que la honestidad quedara descartada? Era estúpido, lo cerca que estaban y, sin embargo, lo lejos que se sentían. Quería decírselo, y ella se lo merecía. Decir que no se sentía frustrado por la simplicidad del problema sería mentir. Eran más fuertes, mejores, que nunca. No había mejor momento que ahora, y aún así él seguía atrapado. ¿A quién podía contárselo, en quién podía confiar, si no en ella? Las palabras de Faith resonaron en su mente. Las de All Might alejando esos sentimientos, permaneciendo sólido y solo. ¿Tenía amigos? ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de encontrar el amor verdadero? Una sensación más oscura que la culpa se agitó en su estómago al pensar en todas las oportunidades que el hombre nunca tendría. El plástico de su bolígrafo se dobló bajo su agarre, crujiendo lo suficientemente fuerte como para recordarle que debía detenerse. Parpadeó. Todas sus respuestas estaban completas. Una docena de estudiantes ya se habían levantado y entregado su examen. Su mente estaba en blanco mientras seguía su ejemplo y agarraba el último paquete de exámenes. Este parecía tener el doble de grosor que los otros, aunque no lo miró con atención antes de volver a sentarse en su asiento. Cuando el supervisor hubo contabilizado a todos los estudiantes, Izuku lo abrió y miró el contenido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una sonrisa brillante lo miró fijamente, tan feroz y brillante que tuvo que entrecerrar los ojos. Leyes y reglamentos de héroes. La prueba final. Por supuesto. Pasó un largo rato mirando el rostro de All Might, perdido en sus pensamientos. Las palabras de 5 se repetían una y otra vez en su cabeza, como si una idea estuviera surgiendo. El sucesor de All Might era él. Las palabras se repetían en su mente como un timbre, agudo y molesto, pero sereno y suave. No me arrepiento de nada, uno para todos, había dicho All Might. No tengo a quien dárselo, ni sucesor, ni hijo. Así es como All Might se mantuvo vivo durante tanto tiempo.
Dejó de lado estos sentimientos por un mundo mejor, había dicho 5. Olmig nunca había tenido pareja, no en un sentido romántico. Sin embargo, las pocas y escasas personas en las que confiaba, todos eran héroes o se dedicaban al mismo negocio. Nighteye, Gran Torino, si le hacíamos caso al antiguo héroe, también tenían un contacto en la policía y una amiga, la principal médica de la OA, Recovery Girl. Izuku se preguntó si One for All alguna vez había luchado contra All Might como lo hizo con él. Lo dudaba. All Might era el favorito de One for All. El poder le había llegado con facilidad, mientras que parecía luchar contra Izuku en todo momento, incluso en las cosas más simples. Aún así, incluso como All Might les había dicho a sus confidentes más cercanos, esos confidentes habían sido individuos autosuficientes y capaces. Héroes. Le recordaba a esos viejos dibujos animados, a esos cómics de la era anterior a la era de los Quirks, donde los superhéroes eran ficción, humo y espejos, donde se dramatizaban las formas más dramáticas de la profesión moderna, donde ser un héroe era peligroso, ilegal e implacable. Los héroes, al igual que en la vida real, tenían identidades secretas. Vivían en mundos donde los villanos eran mucho más abundantes que ellos, y su identidad formaba un escudo alrededor de ellos y de sus seres queridos. A menudo, esos escudos incluso se extendían a sus vidas personales, ocultando su verdad a sus seres queridos, tal como lo hacían con su villano de la semana. Había pasado mucho tiempo desde que Izuku había pensado en los viejos dibujos animados de héroes. De niño, los bebía como un hombre que se muere de sed. Tanto que de lo contrario podría haberse ahogado. Por un segundo, Izuku se preguntó por qué había dejado de hacerlo. Habían sido tan importantes para él, algunas de sus cosas favoritas habían sido esos cómics. Él volvió a mirar hacia abajo y recordó. All Might. Al contemplar esa imagen, una fotografía trazada y coloreada como una pintura, recordó. Los héroes tenían vidas desequilibradas, pasaban de amantes y de familiares como un tren que nunca se detenía en una estación durante demasiado tiempo. Las relaciones entre héroes y ciudadanos se disolvían más rápido que el azúcar en el agua. Muchas veces, a menos que fueras invencible, tus únicos amigos verdaderos eran los héroes con los que te asociabas y a los que criabas. ¿Era porque solo eran estudiantes? Una indignación ardía como fuego en su pecho, pensando en Setsuna. ¿No era ella lo suficientemente heroica? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una para todos? ¿Una santa? Hay pocas personas más heroicas que ella, y aún así Sudon la estaba reprendiendo de todos modos. ¿Por qué? Puede que Five tuviera razón en que Nighteye era el doble de bueno que ellos, pero eso no les quitaba fuerza. Había estado entrenando más y más duro que algunos profesionales, y Setsuna no se quedaba atrás. Fue su quirk. Su edad. Fue él y su incapacidad para utilizar toda su fuerza. Izuku gritó todas estas preguntas al vacío, pero no recibió una respuesta. Tomó su bolígrafo y tuvo cuidado de no apretarlo demasiado. Ya estaba doblado y era difícil apretarlo más, y cualquier presión adicional podría romperlo en dos. En un ataque, dio vuelta la imagen de All Might y comenzó a leer las preguntas. Fue como un insulto. Restricciones de peculiaridades, acumulación de licencias, límites samaritanos, procesos y arrestos legales, era la basura más básica que Izuku había visto jamás. 50 preguntas, la mitad de ellas de opción múltiple y la otra mitad escritas, cayeron bajo sus salvajes garabatos como un pararrayos, su pluma era un trueno furioso. 5 podría haber tenido razón en una cosa. Le gustaba, quizás amaba, a Setsuna y haría cualquier cosa para mantenerla fuera de peligro. Eso no significaba que la trataría como a una bebé. Ya habían traicionado su confianza al ocultarle su secreto, incluso cuando ella depositó toda su fe en ellos. Ya no quería mantenerla al margen. Incluso si eso significaba su rechazo, su separación, se lo diría, de una forma u otra. One for All se había arrodillado ante All Might cuando lo había dominado y había convertido el don en algo propio. Si eso significaba dominar el don y convertirse en su usuario más poderoso para obtener su permiso, entonces eso era lo que haría. El primer paso para lograrlo era aprobar la prueba y unirse a la clase 1Z con Setsuna. Evolucionarían más allá de ser estudiantes. Se convertirían en verdaderos héroes, y él le contaría todo.
One for all might, los vestiges, incluso sus afectos. No le importaba si ella no se los devolvía, siempre y cuando lo supiera. No esperaba que se los devolviera. No era como si él fuera su compañero ideal. Aún así, la deshonestidad era una mala imagen para ambos, e Izuku ya no sería visto con ese feo abrigo. Esta vez, él fue el primero en entregar el examen. Después de él, ningún otro estudiante lo hizo durante 10 minutos. Por lo que había visto, era el más rápido que alguien había completado cualquiera de los exámenes, y no tenía dudas de que Setsuna no estaba mucho más atrás. Cuando el resto de los examinados lo alcanzaron e Izuku quedó libre una vez más, se reunió con su Setsuna. Fue bueno ver una cara amigable. La mayoría de su grupo de prueba había sido una piedra de toque, tranquilo y discreto. La culpa y la frustración que se acumulaban todavía estaban presentes cuando ella se pegó a su cadera, pero ahora eran diferentes. Mientras que antes habían sido entrometidas e imponentes, ahora estaban eclipsadas por su resolución. Los pensamientos inseguros se aferraban a él como sanguijuelas, pero incluso ahora su determinación los estaba arrancando, arrojándolos de vuelta al pantano temeroso del que habían llegado. Cuando Setsuna empezó a parlotear sobre los altibajos de sus exámenes, él se sintió diferente. Su mente no estaba tranquila, pero ya no lo distraía su simple presencia o su estrés general. Izuku se sentía en el momento, en paz mentalmente sin los comentarios de Five. La risa rebotó entre ellos cuando ella le contó sobre una morena sobreexcitada, una pelirroja tensa y una rubia brusca a la que no parecía importarle un carajo respetar al supervisor. Parecía que tenía las manos ocupadas con su personalidad. Por lo menos, él estaba feliz de que no se hubiera aburrido. Les costó un poco deambular, pero encontraron a sus mentores afuera del edificio, esperándolos en un banco. Gran Torino miró a Setsuna por un segundo, pero sus ojos se posaron en los de Izuku antes de que ambos saludaran al otro. Por fin, dijo con voz ronca y furiosa. Torino se apoyó en su bastón mientras se ponía de pie, sus cortas piernas emitieron un pequeño resoplido cuando sus pies suavizaron la caída al suelo. El banco era de tamaño normal, para evidente disgusto del hombrecillo. Izuku lo miró confundido, con un ojo entrecerrado. Perdón. ¿Qué quieres decir? Preguntó, mirando a Torino y luego a sus otros compañeros. Todos le devolvieron la misma mirada, como si estuvieran ocultando algo que él no sabía. Nigiteye se subió las gafas y miró hacia otro lado mientras Torino se encogía de hombros y comenzaba a alejarse. Solo Setsuna lo honró con una respuesta. Bueno, por un momento te diste cuenta de que estabas en tus propios pensamientos. Me preocupaba que fueras a fallar porque... Parece que finalmente se te cayeron las pelotas. Date prisa, gritó Gran Torino por encima del hombro, su voz cada vez más lejana a medida que seguía caminando. Un rubor explotó en su rostro justo cuando Setsuna se rió a su lado, una docena de espectadores ahora tenían los ojos fijos en él. Hizo un puchero, justo cuando Setsuna le dio una palmadita en el hombro. De verdad, pareces estar mejor. ¿Qué pasó? Parecías estar muy cansada esta mañana. No me digas que estaban repartiendo café en tu piso y no en el mío. Ella no estaba más cerca de él de lo normal, pero en ese momento él era muy consciente de su proximidad. Su aliento estaba en su mandíbula, haciéndole cosquillas en el lado espejo de su cicatriz, al mismo tiempo que podía sentir el calor de su piel mientras se deslizaba a milímetros sobre su costado. Su rubor avergonzado se desvaneció un poco, pero con ella tan cerca, nunca desapareció por completo. No, bueno, supongo que el último examen fue realmente revelador. Estamos, ya sabes, aquí. Aquí. En la UA, quiero decir. Me dan ganas de mostrar lo mejor de mí en el examen principal, sea cual sea, dijo, apenas capaz de apartar la mirada de las profundidades de la de ella y dirigirla hacia el misterio de la piedra. Desde esa distancia, una idea vaga estaba surgiendo, como un déjà vu. ¿Hacía calor afuera? Oh, sí. Estoy entusiasmada. Hagamos lo mejor que podamos, ¿sí? Respondió Setsuna, también girando la cabeza hacia el mismo edificio. Un rubor bendijo sus mejillas, aunque por la forma en que Izuku estaba sudando, eso podría haber sido solo el clima. Izuku podría haber jurado que Nigiteye puso los ojos en blanco.
Sigamos a Zoraiko ahora, dijo, interrumpiéndolos antes de que floreciera más conversación intrascendente. Te pillé. Lo tenemos todo bajo control, amigo. Dijo Setsuna, separándose de su cadera para seguirlo. Parecía que los exámenes habían acabado con su anterior resentimiento. La vio alejarse, sin mover los pies todavía. Era realmente bonita. Sin embargo, el momento que se tomó para admirarla se volvió amargo, ya que sin ella, la realidad de su apariencia parecía atraer a los espectadores. Como esta era una escuela de héroes, había renunciado a la prótesis, pero como los susurros se deslizaban en sus oídos como dagas, tal vez eso había sido un error. Espera, ¿ese también está haciendo el examen? ¿Por qué? Oye, ¿ves a ese niño? Acaba de salir de la sala de exámenes. ¿Qué hace un lisiado así en una escuela como esta? Probablemente solo el apoyo emocional de alguien. Tal vez tenía un buen sentido del oído, o tal vez las voces eran menos secretas de lo que pensaban. Cada persona que lo miraba se quedaba mirando atónita o ignoraba su existencia, como si no fuera real. Izuku se tomaba en serio sus silenciosos insultos, estaba acostumbrado a ello, pero su buen humor disminuyó un poco. No había pensado que los aspirantes a héroes fueran tan crueles. No tardó mucho en alcanzarlo. Aún así, cuando llegó a la entrada, Nikiteye estaba golpeando impacientemente el suelo con el pie, sin Setsuna ni Gran a la vista. Disminuyó la velocidad de su caminata y le dirigió a Nikiteye una mirada interrogativa. ¿Dónde están? Preguntó, mirando a su alrededor. Los únicos humanoides que quedaban eran las estatuas, con sus capas de mármol congeladas en una dramática ondulación. El golpeteo del pie de Nikiteye se detuvo, pero sus brazos permanecieron cruzados y severos. Nadie puede entrar a menos que su patrocinador esté con ellos, y eso también funciona al revés. La niña y Zoraiko ya están registradas. ¿Qué estabas haciendo que fuera tan importante como para desperdiciar el tiempo de todos? El antebrazo fantasma de Izuku le hizo cosquillas y se rascó el bulto. Los hombros firmes de Nikiteye se suavizaron cuando sus ojos se posaron en su brazo por una fracción de segundo. El héroe profesional se giró de un lado a otro, mirando a todos los que todavía estaban en la calle. Un buen número de ellos todavía lo miraban. Resoplando, colocó su mano sobre el hombro sano de Izuku, guiándolo hacia el edificio. Lo siento. No debería haberte dejado solo. Concentrémonos en el examen. Fue solo cuando finalmente entraron al edificio que todo hizo clic. La sensación que tuvo cuando miró ese extraño edificio de concreto, ese déjà vu, esa curiosidad, todo cobró sentido en un milisegundo. Se había derrumbado hacía siglos, pero una de las antiguas maravillas del mundo, el Coliseo, fue una inspiración obvia. Un enorme círculo de tierra estaba coronado por asientos que parecían estadios, y las gradas estaban llenas de docenas y docenas de héroes y aspirantes a héroes. Izuku entrecerró los ojos, incapaz de distinguir a ninguno de los espectadores que tenía frente a él, pero pensó que tal vez había visto a Ingenium a su izquierda. El techo estaba cubierto de luces enormes, que le recordaban a un modelo de astrónomo en el Museo Aeroespacial al otro lado de Tokio. Cada luz era una estrella ardiente que iluminaba todo casi tan bien como lo haría el mismísimo sol. «Guau», dijo Izuku con voz entrecortada y ligera. Nikiteye asintió a su lado. Al darse la vuelta, Izuku notó que ya no había más estudiantes haciendo fila detrás de ellos. Nikiteye sacó su billetera y sacó su licencia con un dedo. Izuku lo observó con los ojos muy abiertos mientras la pasaba por una máquina de recepción como si fuera una tarjeta de crédito. La máquina emitió 1, 2, 3 pitidos de magnitud creciente y luego el mundo se oscureció. Se escucharon jadeos en el Coliseo, voces de adolescentes y adultos rechinando en sus oídos por igual. En cuanto a Izuku, permaneció tranquilo, pero solo con la ayuda de Danger-sensei, que ni siquiera le hacía cosquillas. Tan pronto como los ojos de Izuku se acostumbraron a la oscuridad, un único rayo de luz se disparó hacia el centro de la instalación. 2 parpadeos fuertes después, Izuku se quedó boquiabierto. Sus ojos solo pudieron distinguir cada detalle uno por uno, pero cuando lo hicieron, se sintió como si hubiera regresado al pasado. Un mechón de pelo rubio, una chaqueta de cuero y un micrófono era todo lo que podía distinguir desde la distancia, pero era suficiente. «Hola».
Izuku sintió que su mandíbula se abría aún más, rozando el suelo. No solo estaba allí su antiguo compañero de clase, sino que... Espera, ¿estamos peleando contra profesionales? El anuncio de Present Mig rebotó en las instalaciones, duplicándose y triplicándose en los oídos de Izuku. Cada eco golpeaba más fuerte que el anterior. Katsuki. Snipe. Una oleada de aprensión lo recorrió, y los escombros ansiosos se acumularon en su garganta. Izuku casi tropezó cuando Nigiteye lo agarró del codo y lo arrastró hacia las gradas. Sus ojos todavía se estaban acostumbrando, pero después de un momento o dos en la oscuridad, se encontraron con una sección vacía, sin Setsuna ni Torino a la vista. Parpadeó de nuevo, esperando encontrar algún rostro familiar, pero los espectadores más cercanos estaban inundados de oscuridad anónima. Mientras se recomponían, los objetos de la sorpresa de Izuku se manifestaron. Detrás de Present Mic apareció Snipe, que apareció tal como lo sugería la investigación casual de Izuku. Snipe no era de ninguna manera uno de sus favoritos, pero no podía evitar admirar la arrogancia del hombre. Al igual que Eigt, estudió en el extranjero en las Américas. Y su traje era prueba de ello. Como un vaquero clásico de la era anterior a la era de los Quirks, Snipe llevaba una faja carmesí sobre su traje de compresión de medianoche. Acentuando la camisa azul negra había pantalones anchos beige, guantes sólidos, rodilleras y más hebillas de las que tenía derecho a tener. Sin embargo, la corona de su traje de héroe era el dramático sombrero de vaquero con una gran S grabada a fuego en la cara. Rastas y un bozal de cuero situados en lados opuestos de su ala inferior, lo que le daba el aura de un forajido nacido en el campo. Aunque era principalmente por estética, el traje de Snipe daba la impresión de un competente luchador contra el crimen. La mitad de su actitud heroica se debía a su apariencia, y su traje era el complemento perfecto. No solo parecía que hubiera ganado peleas en bares y ganado, sino que también parecía que hubiera conquistado su rebaño únicamente a través de la intimidación. Un revólver personalizado descansaba sobre su cadera, a menos de 2 centímetros de su palma. Era más voluminoso que una pistola típica, con más recámaras en su tambor que un revólver. Bienvenido Snipe. Como nuestro francotirador residente en la UA, Snipe ha sido un estratega avanzado de largo alcance durante años, así como nuestro profesor de álgebra. Aunque es el único hombre de nuestra facultad que no es un graduado de la UA, es tan rudo y duro como el resto de nosotros. Gritó Present Mic, balanceando su delgado brazo como para mostrar a Snipe como un trofeo bien merecido. Unos pocos estudiantes se atrevieron a aplaudir, incluso cuando la sala se había enfriado un poco. Izuku esperaba que muchos estuvieran en su misma situación. Ninguno de ellos se había preparado para luchar contra profesionales. Al notar la tensión, Present Mic se hizo a un lado y le dejó el micrófono a Snipe. Izuku gimió. Las entrevistas de Snipe eran infames. Snipe golpeó el micrófono por un segundo, buscando a tientas un buen agarre. Probando. 1, 2, 3. ¿Me oyen? Ni una sola respuesta de la multitud. Vamos, hombre. Acabo de hacer un poco. El micrófono está bien, susurró Present Mic, dándole un codazo al héroe occidental. Ups. De todos modos, es como dijo Mic. Me haré cargo de nuestro primer candidato, Bakugo. ¿Dónde estás, compañero? Izuku escudriñó la multitud oscura, tratando de vislumbrar a su amigo de la infancia, pero no encontró nada. Snipe golpeó el micrófono, creando un sonido de golpes desagradable que resonó en todo el cavernoso estadio. Bakugo, Katsuki. Bakugo Katsuki, ¿dónde estás? Seamos claros, chicos. Si no te presentas, te van a cortar. Entre la multitud, los mimos se abrieron paso, preguntándose dónde estaba la primera víctima. Pero, de repente, Izuku la oyó. Sonidos de lucha. Un estallido y un crujido, carne golpeando contra la tela y murmullos furiosos a lo lejos detrás de él. La luz del centro que iluminaba el escenario central giró, atravesando el estadio hasta que aterrizó en el asiento más alto detrás de ellos. Izuku, en ese momento, se sintió como un pez fuera del agua. El mejor genist se encontraba muy por encima, con sus hilos de mezclilla enredados en un joven rubio. Katsuki se agitaba en el lugar, incluso mientras los hilos lo envolvían. Era una escena de un sueño.
Kak-chan atrapado por el tercer héroe más grande de Japón era una cosa, pero lo que atrajo la verdadera mirada de Izuku fue. Le dio un codazo en las costillas a Nigiteye. Señor, ¿qué pasa con ese corte de pelo? Puede que Nigiteye no se riera, pero Izuku nunca se perdería una carcajada del hombre. Pero incluso mientras bromeaba a costa de su compañero de juegos de la infancia, los movimientos de Bakugo se detuvieron y sus obstinados intentos de liberarse se ralentizaron. Sus ojos, charcos de sangre carmesí, buscaron entre la multitud como si buscaran algo. No sabía cómo Katsuki lo vio. Todavía estaba al amparo de la oscuridad, pero estaba seguro. Fue la forma en que dejó de luchar, la forma en que sus ojos se fijaron en los de Izuku. En el breve lapso que le tomó detener su alboroto, Genis saltó por el aire, llevando a Katsuki hacia el escenario. Sus espaldas permanecieron iluminadas mientras el foco los seguía, resaltando su arco mientras aterrizaban junto a Snipe. Katsuki giró la cabeza por última vez y miró a Izuku con enojo. La sensación era espeluznante, como si una persona lo mirara a los ojos en sueños. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera decir si lo que veía en los ojos de Katsuki era ira o algo más, sus hombros se desplomaron y su atención volvió al escenario. Un solo hilo de mezclilla le robó el micrófono a Snipe y lo arrojó a las manos de Genist. Katsuki se tomó el tiempo de frotarse la cabeza con furia justificada, sacándola del peinado elegante en el que estaba. Hola, héroes de la OA. Vengo a ofrecerles este joven talento, aunque me temo que no es mío. Lo que están a punto de presenciar es su propio talento, yo soy simplemente un pastor del programa de conexión, dijo Genist, antes de arrojar el micrófono de vuelta a Present Mic. Con un tirón con peso de pluma, el tercer héroe más grande se balanceó de nuevo hacia la multitud, dejando a su alumno solo. Incluso ahora estallaron más mimos. Izuku miró a Nigiteye, la pregunta aún no se había formado en su lengua antes de que el hombre respondiera. El programa Connection les da a los estudiantes excepcionales sin conexiones la oportunidad de participar en una Z. A diferencia de nosotros, ellos no son una combinación de mentor y estudiante. Sin embargo, eso no significa que Genist simplemente esté regalando esta oportunidad. El chico debe ser excepcional para haberse ganado su ojo. Izuku se reclinó en su silla, intrigado pero no sorprendido. Supongo que tiene sentido. Kak-chan siempre fue el mejor. Aunque él nunca se hubiera cortado el pelo así, dijo Izuku, justo cuando los ojos de Nigiteye se abrieron de par en par. ¿Lo conoces? Confío en la observación que Genist hace del chico, pero ¿qué sabes de sus habilidades? Bueno, sí. Yo solía estar con él cuando éramos pequeños. Él era su propio jefe de pandilla. Golpeaba a todos los niños con los que alguna vez se peleaba. Especialmente a mí. Nigiteye se movió y su intriga se transformó en confusión. Él, abusó de su don contigo. ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Por qué se convertiría en un héroe? ¿Por qué no lo denunciaste? Izuku no dijo nada mientras Present Mic se retiraba del escenario, dejando espacio a Katsuki y Snipe. Comenzó a contar hacia atrás, comenzando desde 10 y luego volviéndose más lento con cada conteo. Izuku luchó por responder a medida que el peso de la sala se hacía más denso. A medida que Present Mic se acercaba al 1, la tensión parecía aumentar. La multitud, al igual que él, estaba sintonizada con el intercambio. Fue solo cuando Present Mic llegó a la última letra que Izuku pudo encontrar su voz nuevamente. 1. Vamos, vamos, vamos. Kak-chan, era un imbécil que cometía todos los errores que cometen los niños poderosos. Pero si había alguien a quien All Might inspiró más que a nosotros, ese era él. El milisegundo que terminó la cuenta de Present Mic, el revólver de Snipe ya estaba en su mano. Se disparó un tiro. Un segundo, un tercero y un cuarto disparo se produjeron en rápida sucesión, atravesando el lugar donde Katsuki había estado parado. O al menos, la multitud pensó que esos últimos 3 estallidos habían sido balas. Solo se necesitaron 3 explosiones de explosión para que Katsuki Bakugo alcanzara al héroe profesional, con ambas palmas juntas en la cara del hombre antes de desatar una cuarta. La explosión que siguió hizo que Snipe volara contra la pared y la piedra se quebró por la fuerza. Sin embargo, el héroe occidental no vaciló y disparó 2 tiros más. El estómago de Izuku dio un vuelco cuando Katsuki recibió los 2 misiles de frente y ambos le impactaron en los hombros.
La fuerza hizo que el joven se tambaleara hacia atrás, pero nunca cayó. Desde esa distancia, Izuku no podía oírlos, pero ni siquiera él pudo pasar por alto la forma en que Snipe se detuvo para saludar a tipo con el sombrero. Oh, dijo Nighteye, mientras observaba cómo Katsuki aguantaba las balas de goma de Snipe y seguía corriendo por ahí con impunidad. Ya veo. En un abrir y cerrar de ojos, Katsuki estaría a la defensiva, recibiendo algunas balas y desviando a otras de su curso. En el siguiente, estaría en el flanco de Snipe, lanzando ráfaga tras ráfaga en su cara. Aún así, aunque aparentemente eclipsaba al héroe en maniobrabilidad, potencia y durabilidad, su mayor perdición era la capa de Snipe. Hasta donde sabía Izuku, no había cambiado su composición en los últimos años, y eso significaba dos cosas. Era resistente a la fuerza, pero lo más importante, a prueba de fuego. Era como un escudo líquido que colgaba de su costado izquierdo. No importaba cuánto Katsuki le gritara al hombre, la capa lo contrarrestaba. Según los cálculos de Izuku, necesitaría al menos quintuplicar la potencia de fuego para eclipsar por completo su diseño único, algo que sabía que el tipo solo podría hacer después de ahorrar varios litros de sudor. Aún así, una sola explosión fuerte dejaría inconsciente al hombre si Katsuki le daba una en el flanco derecho. Desafortunadamente para él, eso parecía improbable. Era difícil saber si el rubio se había dado cuenta, pero Snipe lo estaba siguiendo todo el tiempo, siempre caminando en el sentido de las agujas del reloj a su alrededor. Las raras veces que Katsuki se ponía en su lado vulnerable, Snipe lo obligaba a retroceder con su pistola de fuego rápido, y luego el ciclo se repetía. Después de casi 5 minutos de esto, las rodillas de Katsuki finalmente cedieron y su pierna derecha cayó al suelo de tierra del escenario. Puede que no haya sido un gran protector en aquel entonces, pero su deseo de acabar con la maldad supera con creces al de cualquier otra persona, dijo Izuku, mirando al joven mientras éste se ponía de pie con dificultad. Los recuerdos de aquel vergonzoso día en el tren afloraron a su mente, recordándole que Katsuki sabía cuál era su mayor fracaso. La vergüenza que lo invadía era inmensa. Pero más que eso, una pequeña gratitud florecía en su interior. Era obvio que Katsuki lo odiaba, pero nunca se lo había dicho a nadie. Sin los labios sellados de Katsuki, la vida de Izuku podría haber ido mucho peor mientras tanto. Su agradecimiento se mantuvo firme, incluso cuando el tipo le dio un manotazo a la mano que le ayudaba a Snipe. Se puso de pie por sí solo, encorvado, brusco y exhausto. Tal vez para los otros héroes presentes, parecía lo contrario de heroico, pero las apariencias importaban poco para Izuku hoy en día. En el fondo, Izuku conocía la verdad de su carácter, incluso cuando se las arreglaba para ocultarla también. A Izuku le gustaba pensar que una pizca de ese verdadero yo brillaba cuando Snipe tomó el micrófono y le dio una palmada en la espalda. Bueno, eso fue mucho más difícil de lo que pensé que sería. No puedo decir que esperaba esto, viniendo de un chico de la conexión, pero él es el verdadero negocio, amigos. Bakugo, Katsuki, tienes mi sello de aprobación. Bienvenido a una Z, salvo que cometas algún delito grave en los próximos 30 días. Nada cambió de manera evidente en la postura del chico, salvo el pequeño movimiento de su barbilla. Los ojos carmesí iluminados se encontraron con los verdes oscuros por un último segundo antes de que Katsuki asintiera, estrechara la mano de Snipe y se alejara. Ten cuidado con él cuando se una a tu clase. Parece ser un tipo salvaje, dijo Nighteye, con el pulgar y el índice en la barbilla. Izuku asintió, pero no dijo nada. Si sus instintos estaban en lo cierto, haría algo más que cuidarlo. Tenía que tener una larga charla. Bueno, eso fue un entretenimiento de lo más divertido, ¿no? ¿Quién iba a decir que ese chico era tan poderoso y yo que pensaba que lo único que podía hacer eran petardos? Dijo Present Mic, deslizándose hacia el escenario. Aunque Snipe llevaba una máscara anónima, nadie podía confundir la mirada asesina que le dirigió al héroe de la radio. Present Mic no le prestó a la mirada furiosa más atención que a una mosca en la pared, sino que se dejó llevar por el flujo del momento. Muy bien, entonces, nuestro próximo examinado será el propio hijo de Whirlwind, Inasa Yoarashi. Inasa, baja. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oír esa presentación. Whirlwind tenía un hijo. ¿Tomarías el examen hoy?
¿Qué? Pensó que Whirlwind era un héroe mayor. Básicamente, retirado hoy en día. ¿Oh, sí? Gritó una voz, casi tan fuerte sin micrófono como Present Me con uno. El foco giró y apuntó hacia una bala de cañón humana que se dirigía hacia el centro. El joven era enorme. Más grande que algunos de los héroes adultos que Izuku había visto ese día, y la velocidad a la que se lanzó al suelo fue aterradora. Sin embargo, justo antes de que cayera al suelo y se rompiera todos los huesos del cuerpo, una enorme ráfaga de viento lo empujó hacia arriba, ralentizando su descenso hasta la nada. Flotó en el aire por un momento, sus vientos llevaron su risa atronadora a través del coliseo. Oye, Mick, ¿contra quién estoy peleando? Estoy tan emocionado. Esto es mucho mejor de lo que esperaba. Present Mick se rió del entusiasmo del chico justo cuando Izuku sonrió. La energía era contagiosa. El foco de atención volvió a girar hacia las gradas cuando sonó un fuerte silbido que atrajo la atención de la multitud. Los ojos de Izuku se abrieron como platos cuando la luz reveló a Whirlwind, y presumiblemente a la madre de Inasa. Era hermosa. Su juventud se aferraba a ella como una segunda piel, su expresión pulcra solo se veía empañada por la media luna blanca cegadora que ella llamaba dientes. En cuanto al héroe, tenía el cabello gris y docenas de arrugas le marcaban surcos en el rostro. Izuku parpadeó y miró a Nighteye. ¿No es eso un poco raro? Preguntó Izuku, a lo que Nighteye le dio un codazo. No seas grosero. Parecen una pareja encantadora. Pero sí, lo son. Oh, Dios, me encanta ver tanta energía. Gritó una voz femenina, una figura esbelta que salía de entre las sombras. Midnight lucía tan bien como en cualquier video que Izuku hubiera visto. Tal vez mejor. Su leotardo ceñido al cuerpo era mucho menos revelador que hace unos años, pero no ocultaba nada de su figura o volumen. Al menos ahora cubría sus partes privadas. A Izuku le sorprendió que la dejaran vestirse como lo hacía, incluso si era tan modesta como nunca la había visto. Se suponía que debía enseñar a los niños, ¿no? Inasa ni siquiera pestañeó ante la famosa seductora, y en lugar de eso se dejó caer al suelo. Sus rodillas apenas se doblaron para absorber el impacto, pero no parecía estar peor que antes. En cuanto a este joven vigoroso, hemos decidido desafiarlo con nuestra mujer más vigorosa. Midnight se graduó en una de nuestras mejores clases de este siglo. Y yo lo sabría, porque estábamos en la misma clase. Déjenme decirles algo, amigos. Solo porque ella tiene una peculiaridad de tipo incapacitante, no esperen que sea fácil de vencer en combate. Es un monstruo total, la pareja perfecta para el chico prodigio. Muy bien. Exclamó Inasa, tan fuerte como Present Mick. Fufu, esto va a ser divertido, dijo Midnight, quitándole el micrófono de la mano al rubio. Espero, grandes cosas de ti, Whirlwind Jr. Con un guiño, arrojó el micrófono de nuevo a Present Mick y comenzó la cuenta regresiva. 10. La ropa de Izuku empezó a crujir y una pequeña brisa agitó el dobladillo de su camisa. Su flequillo empezó a balancearse junto con ella a medida que el cronómetro seguía avanzando. La fuerza de la brisa era inversamente proporcional a lo bajo que bajaba el número. Alrededor de las 5, cuando Izuku entrecerró los ojos para evitar que saliera polvo, su bolsillo vibró. Setsunasaurus. Amigo. Amigo. Bued. Rudo. No puedo decir si estoy enamorado de ella o me da escalofríos. Izuku Midoriya. Sin duda es muy bonita. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Gran? Setsunasaurus. Encontramos a Shoto. Endeavor es tan susceptible como siempre. No puedo creer que tengas las agallas de seguir entrenando con ese tipo a veces. 4. Setsunasaurus. Hola, Setsunasaurus. Por cierto, esa era Shoto. Además, no se te permite decir que es bonita. La medianoche es para las mujeres. Shoto definitivamente está de acuerdo. Setsunasaurus. Sí, soy Shoto y estoy de acuerdo. 3. Izuku empezó a enroscarse como una bola. Sin un buen agarre en su camisa, los fuertes vientos podían arrancársela de la espalda. Era una locura pensar que un niño tuviera tanto poder. Esos genes de Whirlwind realmente debían brillar. Izuku Midoriya. Por supuesto que lo era. ¿Y por qué no puedo decir que es bonita? Es un hecho. No es que me esté desmayando por ella.
2. Setsunasaurus. Hay una cantidad limitada de chicas guapas en tu vida, y ya estás al máximo de tu capacidad. Ella es mía. Izuku sintió que su rostro se calentaba. Su confianza siempre lo deslumbraba. Confirmó que Nigiteye no estaba leyendo por encima de su hombro, pero el hombre estaba demasiado ocupado manteniendo sus anteojos puestos como para espiarlo. Izuku Midoriya. Capacidad máxima. Creo que tengo espacio para expandirme. No quisiera que mi mamá se sintiera sola. Setsunasaurus. Te odio. 1. Fue como nadar bajo una ola gigante. Toda la presión del aire del coliseo se distorsionó, arrancando la ropa suelta y arrojando a la gente de sus asientos. Maldiciones y gritos resonaron en el estadio, aunque ninguna voz se hizo más fuerte que el rugido del viento en sus oídos. El suelo de tierra de la arena se desgarró y se convirtió en polvo para dar fuerza tangible al tornado personal de Inasa. Izuku se tambaleó y casi perdió el control de su teléfono. Y en su prisa por recuperarlo, su asiento. Cayendo hacia adelante, casi se cayó por encima de la barandilla antes de que Nigiteye sacrificara sus gafas para tirarlo hacia atrás. Volvió a mirar al hombre, ya no veía el reflejo del foco en sus gafas. Una nota de vergüenza lo recorrió. Lo siento. Gritó Izuku por encima del viento, ahogándose cuando los escombros se le atascaron en la garganta. Nigiteye no respondió, solo metió la mano en el bolsillo de su abrigo para sacar un par nuevo. En el centro, era como un combate de lucha libre entre protuberancias globulosas de aire. Detrás de Inasa había un viento marrón sucio, que giraba como un generador a medida que reunía cada vez más poder. En cuanto a Midnight, se había rodeado de sus propios humos, lo que obligó a Inasa a crear un bolsillo a su alrededor si no quería que su poder durmiente se extendiera. Su control asombró a Izuku. Inasa mantuvo sus poderes separados como el aceite y el agua. Fue toda una hazaña no dejar que ninguno de los quirks de la mujer se filtrara en el suyo. Los quirks de tipo viento eran famosos por su naturaleza salvaje e impredecible. A medida que el punto muerto se prolongaba, dos cosas quedaron claras. El hijo de Whirlwind era un genio y la habilidad de Midnight superaba con creces la percepción que los medios tenían de ella. Incluso cuando la diferencia en su fuerza se hizo evidente, Midnight mantuvo la calma. Incluso cuando Inasas comenzó a lanzar taladros de aire hacia sus defensas y comenzó a comprimir cada vez más sus gases, ella siguió siendo el epítome de la confianza y la gracia. Si Izuku juzgara por su tamaño, Inasa había generado al menos el cuádruple de la fuerza de Midnight. Su tornado la envolvió a ella y más aún. Pero más que eso, comenzó a socavar la protección de la mujer. En lugar de destrozarla como lo haría un tornado normal, parecía que los vientos internos del chico hacían más por comprimirla que por tirarla. La burbuja de Midnight se redujo, pasando del tamaño de una casa a una habitación, y luego de una habitación a un refrigerador. Cuando Inasa se detuvo, las delgadas volutas de color rosa en el aire se condensaron en una mancha rosa. No puedes seguir defendiendo, señorita. Veamos algunos movimientos. Gritó Inasa, y su voz resonó en las gradas al igual que sus vientos errantes. Nadie lo escuchó mal. Sin embargo, a pesar de todo, empezaron a resonar las suaves carcajadas. El rugiente viento debería haber ahogado la voz, pero, al igual que la de Inasa, se deslizó por las corrientes de viento y se extendió por todo el coliseo. ¡Oh, cielos! ¡Cómo adoro a esa jovencita! Dijo Medianoche, y su risa hizo cosquillas en los oídos de todos. Me pregunto qué tan linda estarías durmiendo en mis brazos. Su brazo era como una cuchilla que abría un pequeño agujero en la prisión que Inasa había creado para ella, pero fue suficiente. La compresión de su gas solo parecía extenderse unos 30 centímetros, y en el momento en que las yemas de sus dedos se insertaron en el flujo de aire más convencional de su huracán, su polvo rosa se escapó. Su poder actuó en su contra, atrayendo toda la fuerza de su don hacia el suyo. Se extendió como una inundación, vertiéndose en el centro de su huracán y en las gradas por igual. Sin embargo, Izuku no percibió nada de Danger-sensei. Incluso mientras se apresuraba a subirse la camisa hasta la nariz, no sintió nada. Su investigación le había demostrado que la habilidad inductora del sueño de Midnight tardaba segundos en incapacitar a las mujeres, pero si entraba en el sistema de un hombre, se desmayaba en un abrir y cerrar de ojos.
Sin embargo, la pared rosada nunca los alcanzó. En lugar de que los vientos de Inazza la llevaran hasta las gradas, se detuvo mucho antes de llegar al espectador más cercano. Izuku se sorprendió al ver que se retiraba lentamente, junto con la enorme tormenta interior. Por el sonido puro, Izuku calculó que no había pérdida de fuerza, pero ya no había más brisa en las gradas. A primera vista, parecía haberse desvanecido, pero eso era un error. De hecho, parecía que el tornado de Inazza se había comprimido, solo para girar más rápido. Inhaló todo el gas somnífero de Midnight y una pequeña burbuja de nada lo protegió como el casco de un astronauta. Por sorprendente que pareciera a primera vista, lo que realmente impresionó a Izuku fue lo que hizo a continuación. El tornado comenzó a deformarse y a girar cada vez más rápido a medida que se alargaba y se hacía más delgado. Lo que antes era un huracán del tamaño de un coliseo se había convertido en un taladro rosa, no más ancho que la altura de una persona. Eres increíble, Midnight. Pero tendré que pasar. Rugió Inazza, antes de aparentemente agarrar la parte inferior cónica de su creación y girar. Como si estuviera girando en el mismo lugar con una cuerda, el delgado tornado tiraba con el movimiento, envolviéndolo como un rollo. El producto final fue una esfera 2 veces más larga que su envergadura. Era obvio el gran esfuerzo que estaba poniendo en mantenerla unida, pero incluso entonces, no intentó convertirla en una prueba de resistencia. En un solo movimiento glorioso, clavó un pie en el suelo, giró la cintura y arrojó el enorme orbe rosa por la salida del coliseo. Explotó con un ruido sordo. El único sonido en el estadio eran los gritos sordos de los sorprendidos peatones. El silencio se apoderó de los espectadores. Nadie dijo una palabra, ningún murmullo hizo cosquillas en los oídos de Izuku, ningún locutor entusiasmado interrumpió el momento. Por un breve segundo, todos permanecieron sentados en silencio, asombrados, imaginando en qué clase de monstruo se convertiría el hijo de Whirlwind. El objeto de la atención de todos resoplaba y jadeaba, con una rodilla apoyada en el suelo, pero no estaba derrotado. Midnight le arrebató el micrófono al aturdido Radio Hero y marchó hacia el centro de la arena junto a Inazza Yorashi. Ella lo ayudó a ponerse de pie, incluso cuando él se alzaba sobre ella. Bueno, comenzó Midnight, y su fachada de confianza se quebró por un segundo. Snipe lo dijo mejor. No esperaba esto, pero este chico es genial. Lo reconozco. Bienvenido a una Z. Y para tu primera lección encuéntrame en algún lugar privado. Quiero enseñarte cómo manejar apropiadamente mis activos. Tirar gas somnífero afuera no funciona tan bien en el mundo real, campeón, pero funcionará aquí. Felicidades. Ella se acercó para estrecharle la mano, pero antes de que pudiera hacer el gesto profesional, Inazza le arrebató el micrófono, que saltó de su mano a la de él, haciendo crujir la tierra suelta que había a su lado. Gracias por la oportunidad, Ua. Estoy emocionado de unirme, pero estoy aún más emocionado de trabajar con todos ustedes en las gradas. Plus Ultra. Dijo, poniendo el micrófono demasiado cerca de su boca. Izuku hizo una mueca, deseando tener la capacidad de cubrirse ambos oídos con sus manos en lugar de una. Con su outro completado, Inazza le dio una palmada en la palma a Midnight, la guió hacia un golpe de nudillos limpio y saltó de nuevo a las gradas. Midnight era una buena actriz, pero ni siquiera ella podía ocultar lo borracha que la había dejado. Finalmente, decidió suspirar frente al micrófono. Ah, joven. Mick. Le devolvió el micrófono al locutor y se fue por donde había llegado, moviendo las caderas. Present Mick parecía rebosar de energía y entusiasmo. Vaya partido. Cuidado, amigos, no quiero alarmarlos, pero ese podría haber sido nuestro mejor partido de la noche. ¿Quién hubiera pensado que los estudiantes habrían conseguido un lugar 2 veces seguidas? Oremos para que nuestro próximo candidato tenga la mitad de energía que Whirlwind Jr. El siguiente es Yoru Sashimi. A pesar de lo rápido que se puso Present Mick, el resto de la multitud se quedó atrás. Muchos habían comenzado a murmurar entre ellos, asombrados. Incluso Izuku, tan concentrado como estaba, se sintió desbordado de emoción. Vaya. Ese tipo era un monstruo total. ¿Sabía que Whirlwind tenía un hijo, señor? Preguntó Izuku, mientras observaba cómo una pequeña pelirroja entraba en la arena. Nikiteye se encogió de hombros.
No realmente, aunque definitivamente es algo bueno. Supongo que conoces su historia. Fue uno de los 10 mejores héroes cuando Olmig todavía era un novato. Fue una verdadera lástima cuando desapareció de la vista del público. Hizo un buen trabajo y, si la actuación de hoy significa algo, su hijo podría ser incluso mejor. Parece que habrá una verdadera competencia para ser el mejor alumno, ¿no? Izuku asintió y sacó su teléfono. Se sintió un poco escandalizado por la última respuesta de Setsuna, pues recién en ese momento la escuchó. Sin embargo, al mirar el mensaje nuevamente, nació un pequeño anhelo en su pecho. Quería ver la prueba con ella. Izuku Midoriya. ¿Podemos encontrarnos? No es que haya nada malo con Nigiteye, es solo que... Setsunasaurus. Te pillé, nerd. Rayo de señal. Entrante. A mitad de las gradas, apareció una pequeña luz de teléfono que atrajo su atención. Izuku le dio un codazo en el hombro a Nigiteye y lo señaló en dirección a la luz. Ese es nuestro grupo, señor. Vayamos antes de que nos llamen alguno de nosotros, dijo, a lo que Nigiteye frunció el ceño. ¿Están los hombres Todoroki con ellos? Preguntó, entrecerrando los ojos mientras la luz del teléfono reflejaba tanto el amarillo como el rojo en los asientos adyacentes. Izuku asintió. Sí. Quiero reunirme contigo antes de que alguno de nosotros pelee. La unión hace la fuerza, ¿no? Siéntete libre, pero no me uniré a ti. Si te vas ahora, aquí es donde nos separamos. Preferiría no arruinar tu día con mi pelea con Endeavor. Izuku se mordió el labio interior, olvidándolo. Nunca se llevaron bien, incluso cuando siguieron trabajando juntos en el Cuervo. Izuku dudó. Quería el apoyo de su mentor en todo momento, pero si era él o Setsuna. Está bien. Deséeme suerte, señor. Gracias por todo, dijo Izuku, extendiendo una mano para que la estrechara. Nigiteye lo miró fijamente, con el rostro inexpresivo, antes de deslizar su palma sobre la de Izuku. No dijo nada mientras sus ojos comenzaban a brillar, la luz violeta resaltaba en la oscuridad de las gradas. Sin ese brillo, Izuku quizás no habría podido ver el ceño fruncido que repentinamente empañó su expresión. Concéntrate en lo que te he enseñado, pero no olvides que aún no hemos terminado. El camino de la maestría es uno que seguiremos recorriendo juntos, sin importar lo que suceda esta noche. Muéstrales lo mejor de ti y buena suerte. Sí, señor. Izuku se encontró imitando el ceño fruncido de su maestro mientras se iba, con la mente turbulenta. ¿Había usado la previsión? ¿Qué había pasado con esa siniestra despedida? Estaba tan concentrado en sí mismo que no se dio cuenta del peligro que representaban los espectadores que tenía delante. Su pie se enganchó en el zapato de otro y cayó al suelo. Sin embargo, antes de que pudiera tropezar del todo, una mano lo atrapó, blindada y fría al tacto. Los ojos de Izuku se abrieron cuando un destello repentino de luz de la arena iluminó al héroe Jet. La armadura plateada de Ingenium reflejó la luz con un acabado de espejo. Sin embargo, cuando alguien habló, lo hizo desde su izquierda, en lugar de desde su boca. Ten más cuidado, e inmediatamente. Este no es un palacio para deambular como un príncipe desobediente. Tómate este examen en serio o vete. Dijo una voz indignada y para nada acordé con el aura fría de Ingenium. Izuku parpadeó. En el breve segundo en que vio las caras de ambos, estaba mirando a dos clones. Salvo las mejillas más suaves y las gafas del orador. Ingenium tenía un hijo. Lo siento. Tendré más cuidado. Buena suerte en tu examen, respondió Izuku, antes de irse a toda prisa. Aunque el joven no parecía hostil, Izuku no estaba de humor para su energía. Los tipos estrictos y correctos como él siempre tenían las reacciones más volátiles ante su discapacidad. O se desvivían por él o le enseñaban los dientes. Y él no quería correr ningún riesgo. Siguió la luz de Setsuna como un marinero perdido, su teléfono era un faro elegante. Concentrarse en él le permitió relajarse, su presencia superó su incomodidad. Subió a los asientos de la grada que había encima de ellos y se sentó detrás de Setsuna y Shoto. Hola chicos, ¿cómo estamos? Preguntó inclinándose hacia adelante justo cuando una explosión sacudió la arena. Bueno, lamento decirlo, pero el señor Sasimi está inconsciente.
Mis condolencias a la familia, pero me temo que tenemos nuestro primer fracaso del examen. Recibirá atención médica en el hospital, por supuesto, así como una compensación por los daños emocionales. ¿Puedo haber alguna idea? Dijo Mick, pasándole el dispositivo al héroe ganador. El joven George cometió el clásico error de confiar en la potencia por sobre la técnica. Tal vez sea una mejor incorporación a 1A, o incluso a estudios generales, pero no es apto para los genios técnicos de una Z. Fracaso absoluto, buena suerte la próxima vez. Uf, qué duro es, dijo Setsuna, mientras se daba la vuelta en su asiento para mirar a Izuku. Shoto la imitó, aunque solo con un movimiento de barbilla. Powerloader es un hombre honesto, dijo Endeavor, con su voz grave que sorprendió a Izuku. Mientras el hombre hablaba, su barba incipiente comenzó a arder, iluminando su rostro. Por eso nunca llegó a estar entre los 100 mejores. En cualquier caso, es bueno verte, Midoriya. Reza para que mi hijo no ocupe el último puesto antes de que puedas actuar. No seas idiota, Todoroki. Habrá muchos imbéciles, solo mira a ese mocoso de Yoru. Dudo que haya suficiente talento en esta arena para llenar una clase estándar, incluso si fueran indulgentes, dijo Gran Torino, murmurando desde el lado opuesto. Endeavor resopló, apagando las llamas en su bigote. Permíteme ser competitivo para mis alumnos, anciano. Dios sabe que ninguno de ellos dirá nada. Ahí es donde te equivocas, padre, dijo Shoto, hablando por primera vez. ¿Izuku? ¿Sí? ¿Viste al chico Yoarashi, verdad? Ese sí. Era bastante difícil no verlo. Bueno, hasta ahora, él es el único que ha podido vencer a un profesor. Ese chico rubio entró porque le gustaba a Snipe. Tengo la intención de superarlo. Eso lo sorprendió. Shoto no solía ser tan expresivo. El niño tímido al que solía dar clases de matemáticas tal vez había superado su torpeza, pero nunca su pasividad. De hecho, puede que el hijo de Whirlwind haya ganado, pero yo seré el primero en incapacitar a un maestro. El más rápido, además. Aparte de ti, dudo que nadie más pueda siquiera soñar con eso, así que ten cuidado. Ocuparé el primer puesto de nuestra clase. Sin ofender, Seth. Setsuna dio un silbido bajo al terminar su discurso, añadiendo un aplauso lento para enfatizar. Maldita sea, todo. ¿De dónde viene toda esta agresividad? Preguntó. Papá escupió en Tuti. La montaña de un hombre se movió, y de repente su bigote se iluminó una vez más. ¿Qué fue eso? Setsuna chilló, rompiéndose en micropedazos y volviéndose a armar al lado de Izuku. Apoyó la palma de la mano en su hombro, colocando su barbilla sobre él como si Izuku fuera una especie de escudo. En piloto automático, Izuku colocó una mano sobre su rodilla, como si eso la protegiera del héroe del fuego infernal. Sin embargo, Endeavor no saltó sobre los asientos, con la intención de convertirla en cenizas. Después de un momento de mirarla con enojo, se encogió de hombros, dándose por vencido. No viene de ninguna parte. Acabo de tomar la decisión, dijo Shoto. Muy por debajo, Mick anunciaba al siguiente retador. Juzo Nenuki. Setsuna apartó su mejilla de la de Izuku y se reclinó en su silla. Izuku extrañaba su calidez, por breve que fuera. Ser realista, Iki Hot. Solo quieres tener un buen desempeño aquí para poder recuperar tu examen de matemáticas, ¿verdad? Una bocanada de fuego brotó del ojo de Shoto, que sujetó con una mano, con los ojos muy abiertos e indignado. No. Estaré bien. El examen no fue tan difícil. Izuku levantó una ceja. Espera, solo era álgebra 2. No me digas que todos mis esfuerzos fueron en vano, dijo Izuku, justo cuando Endeavor miró de reojo a su hijo. Hice que chica fuera a la universidad solo para que tú reprobases un examen de álgebra 2. Murmuró, antes de volverse hacia la arena enfadado. Midoriya. Repasa con mi hijo antes de que empiecen las clases. No fracasé. Fue solo un poco difícil. Han pasado años. Lo tendría más presente si no me hubieras obligado a hacerlo hace tanto tiempo, padre. Excusas. ¿Crees que puedes derrotar a un profesional cuando apenas puedes manejar ángulos y gráficos? Su atención se desplazó de nuevo a la arena, y Shoto estaba furioso en silencio.
Los hombros de Izuku y Setsuna se tocaron, y el contacto constante lo mantuvo cálido. Estar de nuevo en su presencia había borrado cualquier inquietud persistente que Nigiteye le había transmitido. Juntos, vieron cómo, uno por uno, los examinados aprobaban o reprobaban. Onenuki estuvo excelente, para sorpresa de Izuku. Su don era el contraataque perfecto para cementos, permitiéndole derretir casi cualquier ataque que el héroe del concreto le lanzara. Incluso cuando el enfrentamiento era favorable, su habilidad era obvia. Izuku nunca se dio cuenta de que Ero lo patrocinaba, pero era obvio que en algún lugar de este gran salón, un mentor lo observaba con orgullo. Una docena de otros aspirantes a héroes vinieron y se fueron, y aunque la mayoría de ellos se fueron rechazados, Setsuna los aplaudió a todos, especialmente a las chicas. Una chica pelirroja, Kendo, les llamó la atención tan pronto como salió a la luz, y vaya que no decepcionó. Si bien su habilidad con el Kirk era bastante deficiente, su habilidad de combate era tan buena como la de ellos, tal vez incluso mejor. Nunca terminó de someter por completo a su oponente, Ectoplasm, gracias a sus clones, pero estuvo cerca, y por eso fue aceptada. El clon de Ingenium resultó ser en realidad un hermano menor, en lugar de un hijo. En ese momento, Izuku se sintió tonto, pero se consoló. Realmente se parecían, después de todo. El hermano, a pesar del palo en el trasero, era rápido. Para él, rápido era un eufemismo. Su oponente, Present Mic, usaba ataques de ondas de sonido, y aún así se las arreglaba para esquivar la mitad de las veces. No es que el chico fuera más rápido que el sonido, por supuesto, ni mucho menos, pero si fortalecía su don lo suficiente, pensamientos para más tarde. Fue una pelea muy entretenida. Present Mic no soltó el micrófono en ningún momento, y realizó comentarios en todo momento. ¡Guau! Cuidado con esas cosas. Decía, apenas apartando la cabeza del camino de las devastadoras patadas del chico. Más de una vez, una patada mal colocada había destrozado las paredes donde alguna vez estuvo Present Mic. Era fascinante ver sus habilidades de cerca. La familia Ida tenía una larga historia como héroes, pero el estilo de lucha de cada generación era diferente. Años atrás, los Idas habían usado sus motores internos para impulsar el equipo de apoyo. Ahora, impulsaban tubos de escape que los impulsaban a altas velocidades. Aunque el chico Ida nunca logró un golpe limpio, fue aceptado. Izuku dudaba que Present Mic hubiera estado consciente para aceptarlo si lo hubiera hecho. Después del hijo menor de los Idas, hubo una serie de fracasos. 4 estudiantes se fueron con amargura, cada uno con increíbles peculiaridades, pero ninguno del talento que Izuku había visto hasta ahora hoy. Si pasaban la prueba práctica estándar, podrían ser bastante buenos en el futuro, pero como estaban, era difícil de ver. Izuku quería marchar allí él mismo y corregir su forma, pero para cuando los hubiera alcanzado, ya habrían reprobado. Supuso que no todos habían entrenado para esta prueba por igual. Sin embargo, esa serie de fracasos se detuvo con la llegada de una niña. Present Mic la denominó Momo Yaoyorozu, y vaya que era algo nuevo. Quizás no era la más fuerte, ni la más rápida ni la más duradera, pero su pelea era la más interesante. Parecía ser una luchadora de nivel callejero, capaz de golpear por encima de su categoría de peso según el momento. Sus habilidades cuerpo a cuerpo eran bastante buenas, a la par de las de Setsuna, pero donde realmente brillaba era en sus tácticas y uso de don. Creando cualquier cosa de la nada, podía pasar de estar desarmada a sostener un bate de béisbol en un segundo. Parecía que tenía una preferencia no letal en armamento, pero artilugios más devastadores estaban a su alcance. Solo salían como último recurso. Parecía una aprendiz de todo, más que una maestra, aunque compensaba con creces sus defectos. Bastones, baits de béisbol, escudos antidisturbios e incluso una cimitarra después, seguía en pie y luchando, aunque sin aliento. Sin embargo, incluso cuando su oponente heroico finalmente adquirió una ventaja ganada con esfuerzo, sacó una última arma. Un gran rifle de artillería. Fue todo un espectáculo ver a un héroe profesional rendirse ante una joven con un cañón. Setsuna le dio un codazo en el costado mientras lo hacía, ahuecando la mano sobre su oído para susurrarle. A las perras les encantan los cañones. Nunca lo olvides.
Su risa atrajo la atención de Shoto, pero ella lo ignoró con un gesto. El siguiente luchador era otro Connection Kid, pero sus habilidades parecían más cercanas a las de Katsuki que las de esos 4 fracasados anteriores. Aunque, para ser justos, esa diferencia era bastante amplia. Neito Monoma, ese chico le provocó un infarto a Izuku. Lo primero que hizo al entrar en la arena fue estrecharle la mano a su oponente. Parecía inocente, pero en el momento en que sus manos se tocaron, comenzó la pelea. Tomó el don del héroe y lo usó contra ellos, luchando como si lo hubiera usado toda su vida. En lo más profundo de sus entrañas, sintió que algo se tambaleaba. Un reconocimiento instintivo, pero no era doloroso. Cerrar los ojos fue un desafío. No quería perderse ni un solo segundo, pero era necesario. Aunque había desterrado a 5 de nuevo la estática de sus pensamientos, uno para todos todavía estaba a su alcance, su voluntad todavía infundida en sus huesos. Lo escuchaba como la radio, percibiendo cómo reaccionaba. Estaba tenso, pero no temeroso. Aunque el poder, a primera vista, parecía ominoso e infundido con la esencia de su enemigo, no era nada. Monoma no robó el don, solo lo copió. En cuanto a su moral, si bien muy bien podría haber sido sesgada, ningún sexto sentido en su estómago lo proclamaba malvado. One for All no sentía que hubiera un verdadero parentesco, ninguna conexión con el chico. Si Izuku tuviera que ponerlo en palabras, lo peor de todo era que se sentía como un déjà vu. Perdió por mucho. Aunque utilizó su don copiado como si lo hubiera tenido toda su vida, su oponente hizo lo mismo, solo que su vida había sido más larga. Aún así, fue aceptado sobre la base de su rapidez de pensamiento y flexibilidad. Izuku no tuvo reparos con la decisión, a pesar de la evidente autocomplacencia del chico. Cuando el séptimo miembro de una Z regresó a las gradas, Izuku pudo sentir un cambio en el aire. Un peso se apoderó de la multitud, el aire se volvió nítido y pesado. Los oídos de Izuku zumbaron ante la ausencia de la charla intrascendente de los espectadores. Sus instintos se habían sincronizado, una mente colmena se estaba formando alrededor de una expectativa que sacaron del aire como por arte de magia. Incluso Present Mic, tan bullicioso, respetó la tensión. Muy bien, amigos. Hemos revisado nuestra lista. De nuestros 30 postulantes, solo 7 han pasado. No queda ni un solo Connection Kid. Nuestros últimos 3 son todos del tipo de UA. Hemos tenido algunos talentos asombrosos hasta ahora. Whirlwind's Legaki, una diosa de la creación, una bomba de tiempo andante e incluso una imitadora perfecta. Sin embargo, aquí en la cabina del locutor, el candidato más esperado aún no ha llegado. Lo íbamos a guardar para el final, pero es hora de darle un hueso a la buena multitud, ¿sí? Levantó el micrófono hacia el público, como para recibir un sí rotundo. No hubo respuesta, solo un interés solidificado y lleno de ansiedad. Bajó el micrófono. Eso pensé. Muy bien, oyentes. Shoto Todoroki. Su oponente es el siempre peligroso, pero siempre elegante héroe espacial. Terese. Shoto se puso de pie, justo cuando la multitud dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. No era necesario ningún foco. La orgullosa llama de Endeavor ardía brillante junto a ellos, iluminando a todo el grupo. Ninguno de los prohéroes le dijo nada al chico, pero Izuku y Setsuna se aseguraron de darle una palmada en el hombro, deseándole suerte. Él no dijo nada, pero les dirigió una única y larga mirada. Estaba velada por un centenar de misterios, pero eso estaba bien. Shoto llevaba su estoicismo como un abrigo especialmente grueso, pero Izuku había aprendido a ver a través de sus partes más delgadas. Él estaba emocionado.